Hola chicos, y para continuar entonces con la segunda parte del short, en el video anterior quedamos hasta este punto. Si no has visto la primera parte, te la voy a dejar acá en pantalla para que vayas inmediatamente a verlo. Para continuar, en este video vamos a hacer los ojales por donde vamos a atravesar la tirita con la que nos vamos a sujetar este short en la parte de la cintura. Estamos acá, buscamos entonces, vamos a trabajar desde el derecho, bien, estamos aquí en el derecho. Buscamos una punta, realizamos un nudo deslizado y en esa puntita aquí de este punto atravesamos el nudo, ajustamos, vamos a realizar 2 cadenas. Esta colita que tenemos acá aprovechamos y la vamos ocultando a medida que tejemos. Estas 2 cadenas me equivalen al primer punto alto y vamos a realizar puntos altos hasta llegar hasta acá. Enlazamos, cada vez que nos encontremos un agujerito así, realizamos allí 2 puntos altos, enlazamos en esta parte de acá, miren, aquí hay un agujerito, ahí hacemos un punto y aquí en la unión hay como otro pequeño agujerito, realizamos el otro punto allí. En este agujerito hacemos 2 puntos. A medida que vamos tejiendo puntos altos, vamos a contarlos porque necesitamos que la misma cantidad de puntos que nos dé aquí, nos dé en la parte de acá. Bien, entonces, continuamos tejiendo puntos altos y cuando estemos llegando acá al final, me voy a unir con esta parte, miren. Me voy a unir en la parte de acá, ahora sí, me voy a unir así, miren, para cerrarlo de esta manera. Entonces acá hago un punto deslizado. Ok, entonces para continuar en la parte de acá, desde aquí, desde donde estoy, realizo una cadena, un punto bajo en la parte de acá, un punto bajo sobre este punto bajo. Acá en este agujerito voy a realizar 3 puntos bajos, un punto bajo sobre el punto bajo que tengo acá y así continúo. 3 puntos bajos en el agujerito y un punto bajo sobre el punto bajo. Así hasta llegar a esta parte de acá. Cuando estoy aquí, para hacer la unión hacia este lado, voy a hacer lo mismo que hice acá. Entonces, enlazo y hago un punto alto. De esta manera me va a quedar la unión. Y voy a seguir tejiendo puntos altos hasta llegar hasta esta esquina, asegurándome de contar desde aquí un punto alto, la misma cantidad que hice en la parte de acá. Bien, entonces continuamos y cuando estemos llegando aquí al último punto alto, ya finalizamos la primera vuelta. La segunda vuelta va a ser una vuelta de ojales. Vamos a hacer los ojales. Para ello realizamos 2 cadenas, giramos el tejido, enlazamos, vamos a hacer 3 puntos altos, una separación y 3 puntos altos. Estas 2 cadenas me equivalen al primer punto alto, el segundo y el tercero. Para hacer el ojal hacemos una cadena, enlazamos, saltamos un punto, este agujerito no lo tejo, tejo el de al lado, tengo 1, 2, 3 puntos altos, cadena, salto un punto y así voy a continuar repitiendo este patrón de 3 puntos altos, cadena, un punto de por medio hasta que lleguemos hasta acá. Bien, entonces continuamos. Cuando lleguemos, chicas, acá al final, miren, hacemos una cadena y me interesa dejar un agujerito acá en el comienzo. Entonces inmediatamente aquí
Dejo este punto porque me interesa tener uno aquí bien pegadito. Dejo uno solo, no hay problema, y me voy a unir aquí. Mira, aquí tengo un punto bajo, en el segundo punto bajo me uno con un punto deslizado y así finalizo mi fila de ojales. ¿Ven? Luego de este punto deslizado hago una cadena y continúo tejiendo puntos bajos sobre cada punto bajo que tengo en la parte de abajo. Miren. Aquí sobre cada punto bajo vamos a hacer un punto bajo y vamos a repetir exactamente esto mismo con los ojales, empezando así con un solo punto por toda esta parte hasta llegar hasta acá. Y bien chicos, cuando estemos llegando al último punto, los ojales se ven de esta manera. Ahora, para hacer la tercera y última vuelta de esta parte, hacemos una cadena, giramos el tejido y aquí simplemente lo que vamos a hacer por toda esta línea, siguiendo así y llegando hasta acá, van a ser medio punto alto. Hacemos medio punto alto sobre cada punto que tenemos. Medio punto alto. En la separación de la cadena hacemos aquí en el agujerito medio punto alto y luego un medio punto alto sobre cada punto que tenemos en la parte de abajo. Aquí también vamos a hacer medio punto alto y llegamos hasta acá. Y bien chicos, habiendo finalizado ambos lados, miren, con los ojales ya la parte de arriba está prácticamente lista. Ahora vamos a comenzar en la parte de acá del centro para darle forma al área de las piernas. Entonces, y bien chicos, una vez que tengamos esto listo, vamos a hacer la entrepierna. Para ello le damos vuelta porque vamos a trabajar desde el revés. Vamos a hacer la parte de la entrepierna. Para ello hacemos un nudo deslizado. Y recuerdan que en la parte de acá del centro tejimos 3 puntos altos, ¿verdad? Que fue con el que se hizo el aumento. Vamos a trabajar con esos mismos 3 puntos, los que se ven allí desde el centro. Insertamos el crochet, atravesamos el nudo deslizado, ajustamos y vamos a realizar 2 cadenas. Luego enlazamos, hacemos un punto alto en el punto de al lado, vendría siendo en el punto del centro, y otro punto al lado, tejemos 2 cadenas. Realizamos el punto alto en el punto del centro del short y realizamos otro punto alto al lado. Hacemos los 3 con los que se hicieron el aumento. Ahora realizamos 2 cadenas, giramos nuestro tejido. Como vamos a hacer la parte de la entrepierna, lo que vamos a hacer es repetir una y otra vez 3 puntos altos. Tejemos acá el segundo punto alto y el último sobre la segunda cadenita con la que tomamos altura. Tejemos 2 cadenas, volvemos y giramos el tejido. Y tejemos los 2 puntos altos que nos faltan. Una vez que las tengamos listas, talla S y talla M van a realizar 4 vueltas. Talla L y XL van a realizar 2 vueltas más, que vendrían siendo 6 vueltas. Pero si desean que les quede más ancho en la entrepierna, pues hacen más vueltas. Cuando esté listo, lo que vamos a hacer es unirlo acá y vamos a comenzar a trabajar en el área de las piernas. Entonces, para unirlo, lo que vamos a hacer es ubicar los mismos 3 puntos del otro lado y hacemos un punto deslizado. Pasamos en el punto de al lado y repetimos puntos deslizados. Tendríamos que hacer 3 puntos deslizados como tal. Y aquí hacemos el tercero. De esta manera nos va a quedar unido en la entrepierna. Ahora, para comenzar a trabajar en toda esta parte, vamos a determinar el largo que ustedes deseen. Entonces, para comenzar a trabajar en la parte de la pierna, realizamos 3 cadenas,
Hola chicos, qué pena, estaba grabando, grabé la parte de la pierna completa, pero por desgracia perdí ese video. Entonces lo que hice fue destejer lo que ya había hecho y vamos a comenzar desde acá. Habíamos quedado en la parte de la entrepierna donde hacíamos la unión. Creo que allí es donde está la última parte que se grabó. Vamos a hacer esta terminación y para hacerla habíamos quedado en el puntito de acá, el que nos unía. Para hacerla vamos a trabajar desde el revés, vamos a insertar el crochet acá, realizamos el nudo deslizado. Bueno, es que no me quedó grabado, qué pena. Les había comentado que si ustedes desean que la parte de la pierna, o sea, si tienen la pierna más gruesita, quieren esto más ancho, lo que pueden hacer acá es dejar más espacio. Les recomiendo que si están tejiendo el short para ustedes, se lo midan antes de hacer esta unión. Así determinan si quieren la parte de la pierna más ancha, pues amplían eso, esta unión de acá, esta tirita de acá, la hacen más larga y esto me va a dar más amplitud para la pierna. Bien, entonces tenemos el nudo deslizado. Esto lo vamos a tejer por todo alrededor acá desde el revés. Buscamos el primer puntito acá, atravesamos el punto, ajustamos, realizamos 2 cadenas, enlazamos. ¿Y qué vamos a hacer? Si ustedes quieren, este es el momento de determinar qué tan largo van a querer el short. Bien, porque vamos a dar en mi caso yo voy a dar 2 vueltas con puntos altos y después voy a hacer este acabado. Bien, y si ustedes lo quieren más larguito, pueden dar 3, 4, la cantidad de vueltas que deseen para hacer el short tan largo como gusten. Yo solamente voy a dar 2 vueltas con puntos altos. Luego de las 2 cadenas, permítanme los acerco un poquito. Luego de las 2 cadenas lo que voy a hacer es tejer un punto alto sobre el punto alto que tengo en la parte de abajo. Normalmente voy a tejer todo. Cuando lleguemos acá ya les voy a decir cuánto van a tejer acá en cada agujerito. Miren. Simplemente seguimos tejiendo puntos altos. Recuerden que esta parte va a ser tan larga como ustedes deseen el short desde el tiro. Y cuando estemos llegando a la parte del granny, tenemos esto de esta manera. Lo que vamos a hacer es hacer un punto alto donde tengamos disponible un agujerito para hacerlo. Y cuando lleguemos al granny como tal, aquí podemos hacer 2 puntos altos. En la parte de acá, miren, aquí me quedan perfectamente para realizar 3 puntos altos. Y así tejemos 2 o 3 puntos altos según el espacio que tengamos disponible en cada agujerito. Aquí tenemos un punto bajo, hacemos un punto alto sobre ese punto bajo y continuamos tejiendo. Miren, aquí tengo espacio para realizar 3 puntos altos y lo que voy a hacer es continuar así hasta dar la vuelta y llegar acá a donde comenzamos. Y bien chicos, cuando estemos llegando al final de esta primera vuelta, tejemos el último puntito que tenemos disponible. Recuerden que acá subimos con 3 cadenas, buscamos la última cadenita, hacemos el punto deslizado y de esta manera cerramos la primera vuelta de puntos altos. Para comenzar la siguiente y todas las vueltas que deseen hacer de acuerdo al tamaño del short que estén tejiendo, hacemos 2 cadenas, enlazamos, este agujerito lo obviamos y simplemente vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que tenemos disponible. Por ejemplo, para este short yo di únicamente 2 vueltas. Miren cómo se ve en la parte de acá. Si desean, para la talla M pueden dar 4 vueltas, para la talla L y XL pueden dar 6 vueltas, para que les quede un poquito más ancho. Pero si no, simplemente miden hasta donde desean y tejen hasta allí. El acabado final da como unos 4 o 5 centímetros de más aproximadamente.
Entonces voy a seguir tejiendo esta vuelta y nos vemos para enseñarles a hacer esta terminación. Y cuando estén llegando al final de la segunda vuelta o de la cantidad de vueltas de puntos altos que deseen realizar, tejemos el último punto alto, buscamos y en la segunda cadenita que hicimos hacemos el punto deslizado para cerrar esta vuelta. Vamos a comenzar entonces a hacer este acabado. Estando acá vamos a realizar 1, 2, 3 cadenas que me equivalen a un punto alto, una cadenita adicional, enlazamos en ese mismo punto que está allí, vamos a tejer un punto alto. Enlazamos y vamos a contar 1, 2 y 3 en este tercer agujerito. Vamos a realizar un punto alto, una cadena y un punto alto. Es como que vamos a hacer V's cada 2 puntos de por medio. Estando aquí, enlazamos y contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos un punto alto, una cadena y dentro de ese mismo agujerito repetimos un punto alto. Vamos a hacer como ves, miren. Aquí mismo, sin hacer cadenas ni nada, enlazamos, contamos 1, 2, 3, en el tercer punto alto hacemos un punto alto, una cadena y en ese mismo agujerito repetimos un punto alto. Y este es el patrón de puntada que vamos a hacer en la terminación del short. Vamos a finalizar esta vuelta para enseñarles a finalizar la vuelta y a comenzar la siguiente. Y cuando estemos llegando al final, buscamos y en la tercera cadenita que tomé altura hago el punto deslizado para hacer la unión. Y ahora lo que vamos a hacer es repetir exactamente este mismo motivo la cantidad que deseen. Yo lo voy a realizar 2 veces más porque quiero que me queden 3 vueltas con este motivo. Pero como les digo, ustedes pueden hacer la cantidad de vueltas que deseen. Estando acá, aquí en el centro, insertamos el crochet, hacemos un punto deslizado para recorrernos y quedar en el centro de la V. De ahora en adelante solo vamos a trabajar en el centro de cada V. Realizamos 3 cadenas, que esas cadenas me equivalen a un punto alto, la cadenita de separación y hacemos el otro punto alto para sacar la V de acá. De aquí, sin hacer cadenas ni nada, enlazamos y pasamos y en el centro de la siguiente V repetimos lo mismo. Un punto alto, una cadena y un punto alto. Y así nos vamos a ir recorriendo de acá sin hacer separación en el centro de la V, punto alto, cadena, punto alto. Vamos a dar la vuelta repitiendo exactamente el mismo patrón, punto alto, cadena, punto alto, para que nos quede un acabado así, miren. Se va a ver como este punto calado bien bonito para la terminación del short. Entonces continuamos y nos vemos para hacer ahora sí el borde final. Y bien chicos, cuando estemos llegando al final de lo que será nuestra última vuelta, en mi caso yo hice 3 vueltas. Buscamos la tercera cadenita, hacemos el punto deslizado y esto se ve de esta manera, miren. Como les dije, yo solo di 3 vueltas, pero ustedes si desean pueden realizar 4 o 5 dependiendo de cómo les guste este acabado. Ahora sí, para hacer el borde final de ondas, estando acá, hacemos una cadena, buscamos el agujerito del centro y hacemos un punto bajo. Ahora vamos a continuar trabajando en el centro de cada una de las V's. De este punto bajo en esta V enlazamos y en la V siguiente vamos a realizar 5 puntos altos. Luego de los 5 puntos altos, en la siguiente V hacemos un punto bajo, enlazamos, saltamos a la siguiente V con 5 puntos altos, pasamos a la siguiente V, hacemos un punto bajo, enlazamos y en el centro en la siguiente V 5 puntos altos.
Y de esta manera es como me van a quedar los abanicos que me forman estas onditas en el borde final del short. Damos la vuelta siguiendo este mismo patrón y nos vemos para finalizar. Y bien chicos, cuando estemos acá en el final, hacemos lo que será nuestro último abanico. Finalizamos aquí donde comenzamos haciendo un punto bajo, allí mismo vamos a hacer un punto deslizado. Simulamos una cadena, sacamos larguita esta hebra, cortamos y ajustamos. Le vamos a dar vuelta y de esta manera ya tenemos el short prácticamente listo. Miren qué bonita se ve esta terminación. Voy a medirlo para que tengan más o menos una idea de cuánto mide de punta a punta. Recuerden que esta es una talla S y él mide desde acá hasta el final 32 centímetros. Vamos ahora a realizar lo que será el final del short, que van a ser las tiras con las que lo vamos a sujetar acá en la parte de la cintura. Para estas tiras yo voy a utilizar este color de la misma línea macramé y pues me parece que da un buen contraste, que se ve bonito. Entonces, y para hacer estas tiras, chicas, simplemente tomo 3 hebras del hilo. Pueden usar el mismo color o otro color que deseen. Hacemos el nudo deslizado y simplemente vamos a realizar cadenas. Aquí yo voy a utilizar un ganchillo un poquito más grande, este es de 4 milímetros. Y simplemente vamos a realizar cadenitas. Y de esta manera va a quedar la tira con la que nos vamos a sujetar el short en la parte de la cintura. La vamos a hacer bien larga. Y bien chicos, una vez que tengamos nuestra tira de cadenas listas, esta mide aproximadamente 160 centímetros. Lo único que vamos a hacer es trenzarlo por los ojales de acá del costado. Y de esta manera queda la tira, la colocamos del otro lado también. Y bien chicos, de esta manera queda nuestro short. Me parece que es súper fácil, aunque es un poquito largo de realizar, queda muy bonito. Muchísimas gracias por ver, recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!